Muy buenas noches, hermanos y hermanas que semana a semana nos están acompañando en este programa La Verdad os hará libres, donde tocamos temas que realmente nos ayudan a entender que somos libres y que la verdad nos conduce a esa libertad. Hoy está conmigo Fernando Obregón, ya lo conocen ustedes, pues también tenemos un segmento con él que él gentilmente nos proporciona, que es Viernes de Viernes de Bendición. bendición. Y antes de entrar en la temática y que Fernando se presente, pues le voy a pedir favor que antes de entrar a lo que es el tema sinodal, en este caso que vamos a tratar varios aspectos, varios puntos, que nos hable un poquitín acerca de por qué Viernes de Bendición. Fernando, buena noche. Buenas noches, gracias Luis. Viernes de bendición. ¿Cómo nació Viernes de bendición? Viernes de bendición nació hace 5 años. Una noche de tantas, el Señor iluminó mi mente pensando en el viernes de parranda, el viernes de locura. Hay un programa en la radio, en la radio normal, que se llama Viernes de Loco Amor. Y entonces se me ocurrió, ya por iluminación del Espíritu Santo, hacer un pequeño segmento de Viernes de Bendición, algo que nos llevara a reflexionar sobre la palabra, pero que no fuera exactamente lo mismo que hacen todos, proclamar la palabra, luego proclamar la palabra, hacer una reflexión. Por supuesto, tomar la palabra, pero de esa palabra hacer un análisis hacia nuestras vidas. Y ahí está, y ahí va funcionando, y cada vez el Señor nos va abriendo puertas a tantos lugares que es más. Viernes de bendición dejó de ser un audio para convertirse ahora en un video. Correcto, ahí estamos y es de mucha bendición. Les informo, hermanos y hermanas, que nosotros lo programamos a partir de las 9:30, 10 de la mañana, en los días viernes precisamente. Entonces, y si no, pues contacten ahí la página de nuestro hermano Fernando Obregón, que él creo que lo sube a las 12:01 del día viernes, de la madrugada. Más o menos calientito. Una vez terminamos de ¿Verdad que grabar, sí? de una vez se va a las redes, ¿verdad? Correcto. Fernando Obregón, predicador católico. Ahí está. Bueno, y si se cambia de estatus, búsquenlo, tómenle la foto ahorita en la pantalla, por favor. Amén, amén. Bueno, pues hoy estamos acá para platicar un poco acerca del camino sinodal, que ya comenzamos el tercer año, ¿verdad, Fernando? Son 3 años Ya. de una catequesis continua y lo vamos a enfocar desde nuestra experiencia en las mismas catequesis recibidas en nuestras comunidades, en los encuentros que se han realizado por medio del vicariato, y al mismo tiempo desde nuestro estado de vida y desde nuestra vocación. Entonces, ¿qué nos puedes avanzar, Fernando? Amén. Pues fíjate, Luis, como platicábamos, detrás de bambalinas, dice, ¿verdad? Detrás de cámara. El sínodo tiene tres etapas que debemos de entender. La primera que nos lleva a ese encuentro y escuchar qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, qué es lo que a través de este sínodo Dios quiere hacer esa revolución en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, y en todos nosotros, hombres y mujeres católicos, que queremos mantenernos en esa acción de vivir ese Jesús vivo en nuestras vidas. Pero luego de esa etapa, que creo que ya la mayoría ya la pasó, pues, llegamos a la etapa de discernimiento, discernir qué es lo que está sucediendo, ver nuestro entorno social. Pero yo creo que esto es lo interesante del sínodo, que no se compenetra únicamente a lo que nos sucede dentro de nuestro contexto parroquial, sino se abre a la comunidad en sí. Nosotros en nuestros encuentros hemos invitado a las alcaldías auxiliares, invitamos a la gente del mercado, a los centros comerciales, a todas las personas que puedan involucrarse en ese discernimiento y entender y
y ver efectivamente qué es lo que nos está haciendo falta. Porque la iglesia no es que se esté muriendo, la iglesia es que de alguna manera se ha adaptado y se ha quedado como adormecida, y lo hemos visto casi que después del problema este que nos vino del COVID, la gente se ha acomodado de tal manera que hoy nos está llamando a un discernimiento de entender efectivamente qué es lo que está sucediendo y por qué nos hemos alejado. El discernir efectivamente en que Jesucristo y nuestra iglesia está más viva que nunca, que la iglesia está no está intentando, no es la palabra intentando, la iglesia está demostrando que a pesar de haber sucedido ya más de 2000 años, la iglesia sigue con las bases de Jesucristo en nuestras sedes, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar. Y los tenemos que salir a demostrar a la calle, tenemos que demostrar con nuestro rostro efectivamente que Cristo está entre nosotros. ¿Y cómo demostrarlo? Con un discernimiento en el cual invitemos inclusive a aquellos que ni siquiera conocen lo que es la iglesia. Invitarlos a que de alguna forma también ellos reconozcan y vean que la iglesia no es solamente la misa de domingo, que la iglesia no es solamente nuestras comunidades o nuestras reuniones que tenemos constantemente en nuestros ministerios, que la iglesia es esa gente activa que necesita, el mendigo de la calle, el niño que está pidiendo dinero en el semáforo, los alcohólicos que están en la calle y que no tienen un albergue. Allí es donde tenemos que entrar. Esa es la parte que tenemos que discernir y tenemos que conocer y tenemos que actuar para que efectivamente podamos decir que nuestra iglesia está viva. Correcto, y el último punto, ¿verdad? La parte operativa, que en ese punto es en el que estamos detenidos en este instante, porque solamente salimos de nuestro congreso eucarístico y volvemos nuevamente a nuestra sinodalidad. Correcto, no, y dentro de lo que acabas de mencionar, me llamó la atención algo. Por ejemplo, para discernir hay que enfrentar o conocer el problema, ¿verdad? El problema que tiene no solo las comunidades católicas, sino también la gente de afuera, llamémosle, utilicemos ese término, aquel que vive en tu colonia, aquella persona que está en el mercado, aquellos que están en diferentes ámbitos deportivos, y me llamó la atención lo que mencionaste acerca de hasta alcaldías. Entonces, nosotros como cristianos católicos, para discernir cuál va a ser nuestro camino de acción para apoyar a la sociedad, porque el problema es social, llamémosle así, pero muchos entienden esto, como te dijera, como necesidad de que se les lleve comida, que se les lleve zapatos, y que les demos dinero. No, los problemas sociales van más allá, pues hay muchas cosas. Claro, nosotros no tenemos una varita mágica para resolverlo todo, pero en la medida de lo posible se puede colaborar con las instituciones que están encargadas y eso es muy importante. Y a eso, entonces, el discernir es pasar por un colador todo hasta obtener lo fino, lo puro, la esencia, y de ahí ya buscar un rubro de acción, que es lo que estamos hablando. Mira, ¿cómo han visto ustedes la aceptación de las personas que son ajenas a la iglesia? Ya que lo mencionaste, me quedó la curiosidad. En lo personal creemos que ha sido un éxito, ¿verdad? Tal vez no tenemos toda la afluencia de la gente que quisiéramos. En nuestro último encuentro esperábamos alrededor de 100, 150 personas y llegaron 90, que creemos que es bueno. Dentro de esos 90, pues estamos los parroquianos, que ahí estamos constantemente, estamos los miembros de comunidades, los miembros de algo que está dentro de la iglesia, pero un 10, un 12% tal vez de personas que no sabían nada de la iglesia, que llegaron porque les llegó una invitación y les llamó la atención esa invitación que se les estaba haciendo. Y lo tomaron muy en cuenta, y es gente que da más
de lo que uno podría dar, porque tal vez nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista más cristiano, y ellos lo están viendo desde el punto de vista laical, un laico normal, común y corriente, que efectivamente ve la necesidad. Decías, por ejemplo, no es solo darles comida, que hace falta, por supuesto que hace falta, que hay que llevarle un abrigo a las personas que hoy estamos en estas lluvias, por supuesto que hace falta. Es un trabajo de las pastorales sociales, es un trabajo que debe ser activo, pero dentro de eso, dentro de ese contexto debemos de mantener también ese conocimiento. No es solamente llevar un vaso de café caliente, llevar un panito con frijoles, llevar una sábana, qué sé yo. Eso cualquiera lo hace, hasta los demás, hasta los que están fuera de la iglesia lo hacen. El llevar es llevarles ese mensaje de paz, ese mensaje de amor, y no necesariamente con la palabra. Por eso yo siempre insisto que llevar el mensaje es como lo hacía San Francisco de Asís, que de alguna manera San Francisco no tenía que hablar para demostrar que él era parte de una iglesia viva. San Francisco solo con que caminara, ya la gente sentía la bendición, y a eso nos llama el sínodo, a que actuemos como San Francisco de Asís, a que no es importante que tengamos un desarrollo de palabra, lo importante es que nuestro rostro, que nuestras acciones demuestren que efectivamente estamos viviendo con un Cristo vivo, que nuestro Cristo no es ese Cristo que está crucificado, que todos tenemos en nuestro hogar, que es lo que nos, que realmente el católico de acción de antes se quedaba con su crucifijo, y el crucifijo lo era todo. Jesús no está vivo, no está muerto. Él no se quedó crucificado en esa cruz. Esa cruz fue únicamente para demostrarnos que Él es acción, y que a través de la acción dio su vida por todos nosotros. Sí, no, y fíjate que esta inspiración del sínodo, estamos hablando de una preparación de 3 años prácticamente. Así es. Y dentro de lo que se está tratando es esto. Mencionaste escuchar, ¿cómo es? No, ¿cómo fue que dijiste encuentro y escucha. Ahí está, Encuentro y escucha. encuentro y escucha, correcto. Pero muchos en nuestra forma de pensar cristiana, creemos, ya decimos, no, yo ya estoy aburrido de esos encuentros, ya estoy aburrido de escuchar, pero momento, es que no va por ahí, va para encontrarnos con los demás y escuchar las necesidades de los demás, que es algo que a nosotros se nos ha olvidado. Y fíjate que hace unos días tuve un encuentro, una reunión con miembros de Alianza Diplomática Internacional Humanitaria, y estábamos enfocando esas situaciones y el por qué pues se hace necesario que los líderes de hoy en día cambien su mentalidad también. Y tanto así como lo acabas de mencionar, Cristo crucificado nos debe recordar constantemente el amor que Él tiene por la humanidad, y al mismo tiempo que Él vino al encuentro de nosotros. Es interesante. Y bajó a la tierra para escucharnos cuáles eran nuestras dolencias, cuáles eran nuestros pecados, cuáles los errores, qué tan egoísta podemos ser. Y yo creo que la verdad es que se le han de haber parado los pelos a Jesús, fíjate. Porque vaya que el ser humano es complicado. ¿A dónde me ha enviado mi Padre? Dicho Jesús. Correcto. Pero dentro de lo que estamos platicando, estabas mencionando también antes de iniciar el programa algo muy interesante. Y te voy a dejar también que nos compartas sobre ello, porque yo aprecio hoy en día una iglesia que está vieja, no en el sentido de los siglos que lleva, sino me refiero a sus miembros. He tenido la oportunidad de ver muy pocos jóvenes involucrados en las pastorales diferentes existentes, y muy pocas parroquias que tienen esa apertura. Bendito sea Dios, pues se cuenta con los salesianos, que ellos, su carisma, llamémosle así, es directamente con la juventud. Pero no son ellos los únicos encargados de trabajar en esa área, sino yo creo que cada parroquia
debe de tener también esa apertura a los jóvenes que con sus errores, con sus ímpetus, con sus ideas, pues qué es lo que nos toca a nosotros como canalizarlo, ¿verdad? ¿Qué nos podés comentar acerca de? Por supuesto, la misma catequesis de la familia y juventud nos habla acerca de esto. Dice la juventud cabe recordar un fragmento de la síntesis diocesana en relación a la realidad juvenil. Dar un tiempo para escuchar a los jóvenes ha sido una experiencia de aprendizaje para nuestras comunidades. Hemos compartido sus alegrías, normalmente centradas en la familia, amigos y estudios, planes de futuro y proyectos. También la pandemia nos vino a dar ese punto en el cual debemos de entender que los jóvenes son el futuro, así como lo podemos decir, el futuro de la nación, son el futuro de nuestra iglesia. Nosotros estamos casi que saliendo. Y entonces la catequesis de familia y juventud a eso nos quiere llevar, a entender efectivamente que tenemos que cederle ese espacio a los muchachos, que debemos de dejar a que ellos también puedan desarrollarse y puedan dar a conocer sus necesidades. El problema de nosotros los adultos, ¿verdad, Luis? Es que creemos que los patojos no tienen problemas, que normalmente los patojos están viviendo una situación en la cual el único inconveniente, que era una frase que decía mi papá, cada vez que hablamos de esto, me recuerdo de las palabras de papá, cuando decía, si ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar, y qué difícil es solamente estudiar, pues, no es solamente que tengamos que estudiar, los muchachos tienen problemas, ahora hoy en día le llaman bullying, ¿verdad? Ahí están los que los están bulleando en el colegio, ahí está en la misma casa, muchas veces nosotros sin darnos cuenta no les ponemos la atención necesaria y llegan a la iglesia y igual llega el problema, no, si es que así es calladito, dejémoslo pobrecito, hagámoslo a un lado, ese que es calladito es el que tenemos que atender más, a ese es el que tenemos que ponerle la atención para que se desarrolle, para que efectivamente pueda hacer lo que Dios quiere en él. Fíjate, Luis, que como anécdota, yo recuerdo que en mi juventud yo era una persona que de verdad no me gustaba hablar, era muy cohibido, me gustaba más estar en soledad, creo que la soledad era mi mejor compañía, y cuando me reunía con un grupo de personas o un grupo de amigos, hasta no me sentía identificado. Entré a la iglesia, no entré de joven, yo siempre lo he dicho que si hubiera conocido la iglesia, hubiera conocido la palabra como la conozco ahora, seguro no fuera padre de familia, seguro fuera un sacerdote de alguna parroquia. Pero no tuve esa bendición, él también sabía por dónde me quería tener, ¿verdad? Pero si no hubiera sido por la iglesia que me abrió sus puertas, si no hubiera sido por las comunidades que me dejaron desarrollarme, que me dejaron actuar, no fuera el Fernando Obregón, predicador católico que puedo decir ahora. Creo que es nuestro momento, creo que es el momento de que le abramos las puertas a los jóvenes, que empecemos con nuestros pequeños niños en la parroquia. En la parroquia se está trabajando con San Juan Kid, y de verdad es una bendición. Ahí está un semillero de niños que van y vienen, porque si nosotros nos desilusionamos con que el padre nos haya regañado, que no digamos los niños, pues igual se desilusionan, pero igual ahí van, que hay 15, que a veces hay 10, que a veces hay 5, que a veces hay 1, pero ahí van caminando, y ahí va San Juan Kid cada vez haciendo más la obra. Y así como lo hace nuestra parroquia de San Juan Bautista, así lo han de estar trabajando cantidad de parroquias, abriéndole los espacios a la juventud. Y no solamente los niños, también los jóvenes. Los jóvenes, que lo primero que se les ocurre a las personas, es que los jóvenes lo único que llegan es hacerse novios y se llegan a casar a las comunidades. Pues qué bueno que se casen, qué bueno que se conozcan, qué bueno que sean novios ahí, porque de alguna manera también lo están haciendo conociendo la palabra,
conociendo al Y Señor, y van qué en el bueno que mismo caminar. van en el mismo caminar y que efectivamente ellos podrían ser en un momento dado los que guían a los jóvenes que vienen atrás, ¿verdad, Luis? Sí, ¿no? Y ahí hay algo muy importante dentro de lo que se está viendo. Por ejemplo, eh, el joven puede decir es que no me entienden y no me comprenden, porque esa es la experiencia que tiene quizás en su hogar o la experiencia que tiene quizás en el mundo en el que se mueve. Y podríase pensar también que en la iglesia mucho menos lo van a llegar a entender. Pero ojo, aquí hay algo muy importante. Ciertamente nosotros pasamos un proceso de juventud, tanto Fernando como mi persona. Quizás fuimos tremendos, quizás, ¿verdad? Solo porque no nos toca dar testimonio, pero quizás fuimos tremendos. Como bien dice Fernando, el problema del joven cuando no lo sabe resolver se convierte en un problemón. Esa es la palabra. Se convierte en un problemón y a veces se ve muy encerrado y lamentablemente acude a personas no adecuadas para resolver dicho problema. Cuando en el hogar es donde tendría que tener a todo el apoyo necesario para ello. Pero esto es muy complicado, fíjate, Fernando, porque primero los hogares han olvidado instruir a sus hijos en la fe. Eso es indudable. Son muy pocos. Aparte es instruirlos en una religiosidad, eso es muy diferente, ¿ya? Pero en la fe, lo han olvidado, lo han olvidado. Y hoy tenemos un problema que puede avasallar mucho. Yo estaba leyendo hoy, por ejemplo, que ya hay hay un regreso como a las drogas psicodélicas, que es, te acordás, en nuestra juventud se hablaba mucho del LSD, si no me Ajá. equivoco. Eh, no es como las televisiones, la televisión es LCD, esta es LSD, era un LSD. alucinógeno muy potente que se puso de moda muchísimo con aquello de los famosos hippies y el Los show que hippies. hicieron allá de Woodstock, no me recuerdo, no lo puedo pronunciar bien, Uh-huh. Uh-huh. pero ahora están regresando a ese tipo de droga psicodélica que realmente te hace evadir tu realidad como tal. Esto es lo que estamos, por no ponerle atención a los jóvenes en su necesidad, como que la misma sociedad, y me atrevería a pensar que en la misma iglesia, en algunos sectores, también se les empuja o se les rechaza porque no les escuchamos, que es lo que pide el sínodo, escuchar y entender su problemática. Pero yo le quiero decir a los jóvenes algo. Esa experiencia que Fernando adquirió en su juventud, esa experiencia que yo adquirí en la mía, la formación que hemos recibido de acuerdo al magisterio de la iglesia, de acuerdo a la sagrada tradición, de acuerdo a las sagradas escrituras, nos está permitiendo también discernir para entender a los jóvenes y saber de qué manera se les puede orientar. Y yo te aseguro que si un joven integra una iglesia donde hay una comunidad bastante sólida en la fe, en el conocimiento, va a retener a ese joven y le va a ir apoyando. Nosotros ahorita estamos batallando muchísimo para lograr integrar jóvenes a nuestro ministerio. De hecho, contamos con 2, pero como bien lo dijiste, si es 1, si son 2, si son 3, pero ahí van y se les están Ahí van. abriendo los espacios. Incluso a una de ellas, pues ya la tenemos en el programa de radio. Ya el hermano, por verla a ella y ver la apertura que tenía con nosotros, pues también ya se integró y ahí vamos caminando, Fernando. Yo creo que eso es lo que se debe de hacer. No sé cómo lo ves. Mira, yo creo que ese es el punto. Tenemos que mantener esa apertura y tenemos que ganarlos de cualquier manera posible y buena, ¿verdad? Pues ahora tenemos la tecnología que está a nuestro favor y que los patojos de verdad manejan la tecnología de una forma, pero simplificada. A nosotros nos cuesta, mirar, para poderme conectar todo lo que me llevó a poderme conectar, pero estoy seguro que ellos manejan esa tecnología de una forma tan simple. Entonces debemos de aprovechar. Viernes de bendición es parte de eso,
poder llegar a esos A la mismos jóvenes, propaganda, pero poder, bueno. poder, poder, poder tocar el corazón de jóvenes. Y mira, Luis, de verdad, cuando el joven se le toca el corazón y se le toca sinceramente, no solamente con malicia, porque eso es el inconveniente muchas veces de la iglesia, de las comunidades y de muchos lugares. Tenemos que tenerlo bien claro, cuando se les toca con malicia, cuando se les hace llegar a la comunidad porque se quiere aprovechar de él, porque como son patojos que estos se suban a poner los cuadros, que estos vengan a pintar, que estos vengan a... No es eso lo que el patojo quiere. Los muchachos quieren realmente que se les dé la oportunidad de desarrollarse, que se les dé la oportunidad de poder demostrar que ellos también pueden y que ellos también saben y que tienen ese deseo, ese gozo de aprender. Yo quisiera ponerme a pensar en un momento dado cómo fue Jesús niño, cómo fue Jesús joven. Es algo que no conocemos, que lo tenemos ahí guardado en el corazón de nuestra Madre Santísima. Pero yo siempre pongo el ejemplo. Si nuestros niños fueron tremendos, ¿cómo pudo haber sido el niño Jesús? Si nuestros, si nuestros jóvenes son inquietos, si nuestros jóvenes quieren comerse el mundo con el poco conocimiento que tienen, ¿cómo fue el joven Jesús? Ese, vivir esa experiencia de dejarlos que se desarrollen, de tener, por supuesto, la guía, esa guía que debemos de tener siempre, de estar presentes para poderles demostrar. Pero lo inconveniente nuestro es que solo sabemos señalar. Hemos aprendido, nosotros como padres de familia, tenemos esa malicia de solamente señalar las cosas que están haciendo. Y como lo hacemos con nuestros hijos, también lo hacemos con los patojos de las comunidades de la parroquia. Y creo que el momento es otro, efectivamente hacer una realidad en nuestra propia vida y cederles ese espacio para que ellos puedan demostrar que también Dios está en su corazón. Porque qué fácil, mira, ahí está nuestro problema, y lo dijiste al principio. La iglesia se ha envejecido, porque nosotros los adultos nos hemos apoderado de Jesús para nuestro corazón y solo nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Ahí están las viejitas, ahí están las abuelitas rezando el rosario, pero lo rezan solas. Ahí está, ahí estamos haciendo, ahí está. Ay, como no quiere ir a misa, vaya, pobrecito el bebé que se quede durmiendo, el bebé de 30 años que se quede durmiendo, ¿verdad? Porque pobrecito, anoche se desveló porque se fue a una reunión con sus amiguitos y ya le dio la tarde. No, ya es tiempo de que de verdad le demos ese espacio a nuestros jóvenes, le demos ese espacio a nuestros niños. Y las parroquias yo creo, ese es un pensar personal, pero sí creo que las parroquias deberían de tener misas especiales para niños, misas especiales para jóvenes y nuestra misa normal para nosotros los viejos que ya conocemos, ¿verdad? Pero tratar de hacer una misa más dinámica para que ellos le entiendan, porque los pobres güeros llegan a dormirse muchas veces a la iglesia, máximo cuando el padrecito le da vueltas y vueltas a la homilía, ¿verdad? Dice el Papa Francisco, no se tarden, que su homilía no sea mayor de 15 minutos. Ahí tengo un padre que no voy a decir su nombre porque me va a jalar las orejas, 2 horas de homilía, 2 horas de homilía. Después de 40 minutos, dice la regla, después de 25 minutos la gente pierde la atención y creemos que porque estamos hablando más nos entendieron más. No es eso, es Fíjate de que verdad. dentro de las necesidades del escuchar a la juventud, te voy a contar 2 experiencias que yo viví cuando era el encargado de guiar al grupo de jóvenes a confirmación. Y yo creo, lo repito, lo digo y lo sostengo, que en las parroquias, tomando en cuenta que el joven es energía, ¿no? Y esa energía acumulada de una u otra manera la tiene que liberar. Y qué mejor que tener, por ejemplo, en cada parroquia que hubiera por lo menos
una cancha de papi, una cancha de básquetbol o de voleibol, y no solo salones para conferencias, y a veces hay quienes se apropian de ellos y no los permiten usar, y etcétera, etcétera. Eso El pasa, dueño, eso pasa. el dueño de la parroquia, que solo él sabe darlo. Correcto. Siempre hay un hermano que se convierte en dueño de la parroquia. Correcto, lamentable, lamentable. Entonces, fíjate que yo viví esto y se me ocurrió, y le hablé al padre y le fui muy claro, bendito sea Dios, tenía un sacerdote que le gustaba también como la dinámica de probar, ¿no? Algo nuevo. Pues yo empecé con 50 jóvenes para confirmación y terminamos con 100, te cuento. Ahí Amén. no hubo descenso, sino ascenso. Ahí hubo ascenso. Entonces se organizó un retiro para padrinos exclusivamente, porque estos son otros que saben evadir su responsabilidad, pero olímpicamente. Deberían de estar ahorita que vienen las Olimpiadas. Vaya. Porque lo toman como una cuestión puramente social, llamémosle compromiso o no sé qué más, requisito, esa es la palabra exacta. Después se hizo un retiro únicamente con los papás para que entendieran a los jóvenes desde todo punto de vista y que realmente se abrieran a lo que pensaban de sus hijos. Y después se hizo un retiro en conjunto. Pero el que hicimos con los jóvenes, me recuerdo que me los llevé a un instituto, claro, en sábado y domingo no habían clases, pues nos lo alquilaron y había canchas de básquet y de papi, les digo yo, bueno, vamos a ir al retiro, esto, sábado y domingo. Bueno, pero fíjate que cuando les dije, bueno, vamos a darle las charlas, pero eso sí, mañana quiero que alguien traiga pelota de básquet, porque aquí les voy a mostrar quién es Luis Mayorga y cómo juega. Y mira, se entusiasmaron de tal manera que llevaron como 5 pelotas de fútbol y 4 de básquet y de voleibol. Y sí, dentro del retiro jugamos y participamos. Mira, esa mentalidad de los jóvenes, te cuento que cambió radicalmente y me he encontrado algunos de hace ya 10, 12 años y me dicen, ¿se acuerda de mí? Que yo me agarro la cabeza así, ¿verdad? Es que usted nos dio las catequesis de confirmación y ya no vivo allá, pero mire, yo sigo perseverando en mi parroquia, esto y lo otro, yo dejé de tatuarme, yo dejé de hacer esto, y ahí estoy, ya estoy casado, y así, mira. Entonces, ese es el premio a tu labor como evangelizador y la gloria para el Señor. Y me recuerdo que dentro de un retiro que hice con todos, se paró un papá. Y el papá me dijo, mire, disculpe que lo interrumpa. No tenga pena, pero ya no puedo callarme esto. Yo dije, saber qué va a decir, pero bueno, solo le pedí al Señor auxilio. Y me dijo, mire, yo me alejé de la iglesia, pero a partir de hoy yo vuelvo a la iglesia. Por lo que usted está diciendo, por el comportamiento que he visto con mis hijos, es un cambio sorprendente. Y fíjate que el Señor tiene su forma de actuar. Él falleció al año, pero falleció en paz, reencontrándose con el Señor, y los hijos recibieron de parte de la comunidad Fortaleza, ellos se integraron a comunidades. Esto que te estoy exponiendo es parte de las vivencias que yo he tenido con jóvenes y por eso entiendo esto que estamos hablando y lo que has expuesto también acerca de lo necesario es que nosotros cambiemos nuestra dinámica con los jóvenes, definitivamente, ¿verdad? Y si no, pues crearles, ¿cómo le llamaríamos, Fernando? Como campamentos, ¿verdad? Si no hay necesidad de irse a perder a la montaña para hacer algo, una actividad, hay tanto parque ecológico donde puedes hacer algunas actividades en línea evangelizadora y en línea recreativa, no sé cómo lo ves aquí ya. Pues sí, algo así creo que deberíamos de pensar. Y lamentablemente es algo que no está en nuestras manos, y eso es algo que sí ya está solamente en sus hermanos sacerdotes, ¿verdad? Pero correcto. A nosotros como ministerio nos corresponde empezar a abrir la brecha, empezar a trabajar con esos jóvenes,
pero también demostrarle a esos jóvenes, porque mira, ahí empieza el problema, y ahí es donde creo que la sinodalidad nos está abriendo un panorama totalmente diferente. Cuando estamos en nuestras comunidades, en nuestros ministerios, la gente se siente bien, pero las dejamos ahí metidos en el ministerio, las dejamos ahí metidos en la comunidad y no los llevamos a la fiesta principal. Dejamos que la fiesta principal, que es la Eucaristía, sea verdaderamente la que llene sus corazones. Porque nos quedamos siempre con la ventaja, con la idea de la homilía del Padre tan tardada, de los sacerdotes que ahora ya no se siente tanto, pero antes aquellos viejitos que no se escuchaban nada, y que no te ponían esa dinámica en la parroquia. Hoy creo que a nosotros nos corresponde jalar a los jóvenes, jalar a las familias, mostrarles el verdadero amor. La sinodalidad a eso nos lleva, a hacer este discernimiento, a hacer ese caminar con ellos, pero que también reconozcamos que en la Eucaristía, que Jesús Eucaristía, Él lo es todo. Nuestro inconveniente, Luis, es de verdad, y eso le pasa a muchos ministerios y a muchas comunidades y que ahí están trabajando. A mí me llama la atención muchos de los que hoy en día se llaman fundadores especiales de sus ministerios. Entonces a ellos hay que reconocerlos como que ellos son los que hicieron el trabajo. Si el trabajo lo hace Jesús, el trabajo lo hace el mismo Señor. O sea, no, el ministerio es un llamado que nos ha dado para poderlo iniciar, para poder empezar a trabajar. Pero el trabajo es de Dios, qué fundador, ni qué fregado. Pues, el fundador se llama Jesucristo. Y a eso nos llama la sinodalidad, a una unidad, a una unidad. O sea, no es el ministerio Isaías, no es Viernes de Bendición, no es Hombres en Victoria, perdón por el anuncio, perdón, Hombres San Juan Bautista, hombres de tal, mujeres en aquí, mujeres allá, familias aquí, familias allá. Se llama la victoria Jesucristo. Se llama que cada ministerio encontremos la realidad de nuestras familias, de nuestras parejas y de nuestros jóvenes, pero que en medio de esa realidad les mostremos que la realidad y el camino es Jesucristo. Y Jesucristo está en nuestra Eucaristía. Este es cuando todos entendamos esa parte, cuando todos nos involucremos efectivamente dentro de nuestra sinodalidad, y creo que la parte operativa que nos llama la sinodalidad nos va a llevar a eso, nos va a llevar a que no somos ministerios aislados, porque mira, si queremos tener ministerios aislados, abrir el portón de tu casa y convertirlo en iglesia evangélica, que Dios me perdone. Pero la sinodalidad nos está invitando a que nos seamos uno, a que seamos uno solo, una sola iglesia, una iglesia de Cristo, una iglesia que el único fundador se llama Jesucristo, nada más. No hay fundadores, no hay, es importante que alguien los coordine, por supuesto, esa parte es buena. La parroquia ahí está el sacerdote, que es el que nos coordina, el ministerio necesita una coordinación, esa parte la tengo bien clara. Pero el que se quiere convertir en líder y dejar atrás la iglesia, y dejar atrás la parroquia, yo creo que ahí nos estamos perdiendo. Y ahí es donde perdemos a los jóvenes. Ahí es donde confundimos a los jóvenes. Y entonces ya no quieren caminar ni de un lado ni de otro. Para estar como están, mejor me quedo como estaba, decía mi mamá. No, y dentro de lo que acabas de mencionar, ciertamente lo que voy a decir puede molestar, pero hay quienes anteponen la mística o el espíritu del movimiento o ministerio a la mística y espíritu de Jesucristo. Y eso pues lo hemos visto y nos hemos dado cuenta. Y no es por ahí. Fíjate que la semana pasada en este mismo programa tuve la oportunidad de estar con la asociación, con unos miembros de la Asociación de Damas Católicas, SADAC, que tienen, digamos, aproximadamente 21 años de estar en el área de evangelización, y me quedé sorprendido de toda la labor que han hecho.
Entonces ella me dice, lo que pasa es que a veces no nos dan las oportunidades para que todos trabajemos y que seamos ese conjunto, esa unidad que quiere el Señor. Y muchas gracias por este espacio. Pero le digo yo, no, es que ese es nuestro deber, porque lo acabas de mencionar. Vos podés estar muy bien donde estás, pero eso no implica con que cambiemos ideas, platiquemos de esto, ya nos estamos robando el uno al otro. No, no, no va por ahí. Y el padre en Canal Jesús TV, el padre Carlos nos decía, miren lo que les voy a decir, es un sueño, solo imagínate, es un sueño, donde hubiera una reunión de diferentes movimientos y asociaciones impartiendo un retiro. Pero te imaginas, entonces él dice, es un sueño, pues, porque alguien va a querer imponer su fórmula, otro va a querer decir esa fórmula no sirve, por eso no estoy ahí, que no sé qué. Y bien lo dijiste, esto lo que hace es confundir a los jóvenes, esa es la verdad. Y hay que batallar muchísimo, y quien tiene que dar el ejemplo de unidad, de perseverancia, y todos somos nosotros, para dejar un buen legado e invitar al joven a que se integre a conocer a Jesús. Así de simple, a Jesús, pues Él es el centro de todo. Él es el centro de todo. Y que Jesús se identifica ampliamente con la juventud también, pues, ¿verdad? Eso es algo que no debemos de olvidar. Que nosotros los viejos mostremos un Jesús viejo es otra historia, es otra historia. Pero hubo una película, ya que lo mencionaste, que a muchos no les gustó porque mostraba un Jesús muy humano. Se reía, de repente se echaba una broma de esas decentes, por supuesto, pero iba dejando el mensaje. Y es que lo que pasa es que tal vez hemos confundido a Jesús humano. Es cierto, está sentado a la diestra de Dios Padre, es nuestro Salvador, pero cuando estuvo en la tierra vino a ser como nosotros, a entendernos a nosotros. Y claro, pues de una manera se haber contagiado, pues en el sentido de bromear un poco, de quizás hasta, yo me imagino a veces a un Jesús saltando así, porque se contagió de que los apóstoles iban saltando por el camino y él también, pues, o sea, no sé cómo lo ves ahí, pero esta película chocó muchísimo con la mentalidad de las personas y no tuvo el éxito que se deseaba. Y al final el mensaje era lo mismo, la evangelización, el amor de Dios en todo sentido. Y los jóvenes le huyen a cuestiones donde ahora se le empuja solo con orden. Yo tuve oportunidad de hablar con algunos y decía, ¿a qué voy a ir a la iglesia? Que me digan lo que no tengo que hacer. Lo que no tengo que hacer, eso ya lo sé. Correcto. Entonces me quedé sorprendido y le dije, no es eso. Es que mírenme, si ahí hay esto, hay lo otro, porque tuve oportunidad de platicar con algunos, y sin embargo hay un documental, no sé si lo viste en Netflix, voy a hacer la alusión a la plataforma, del Papa Francisco, donde tiene una reunión con jóvenes, y entre estos jóvenes pues había uno que era ateo, otro que era un antisocial, así lo marcó la vida según él, otro que era gay. Entonces, pero eran 7 jóvenes con diferentes problemáticas, y mira cómo actuó el Papa Francisco, y al final ellos reconocieron que les había dejado una gran enseñanza. Y esa es una paciencia y es un discernimiento y mucho auxilio del Espíritu Santo para trabajar con ellos. Yo creo que el sínodo también debería, de parte nuestra, enfocarse muchísimo en la juventud, ¿verdad, Fernando? Creo que es donde más debe enfocarse el sínodo, en la juventud. Porque repito, con lo que decía al principio, nosotros ya vamos de salida. Son los jóvenes los que deben de quedarse sirviendo y trabajando. Ahí está una serie, ya que le hiciste esa alusión a Netflix, Los Elegidos. Una serie que si bien tal vez no es exactamente lo que esperamos, pero nos muestran a un Jesús humano, como lo decías,
un Jesús que siente calor, un Jesús que siente frío, un Jesús que tuvo hambre, un Jesús que cuando había que fastidiar con el grupo, se puso a fastidiar con el grupo, un Jesús que cuando lo invitaron a las bodas de Caná fue a bailar y fue a pasársela bien. Ahí es donde tenemos que estar con nuestros jóvenes, mostrarles que no es malo lo que hacen, solamente es entender qué es lo que están haciendo. Yo lo digo muy abiertamente. A mí me invitan a una fiesta y por supuesto que yo voy a la fiesta y me la voy a bailar. A mí no me gusta bailar. Reconozco que no me gusta bailar. Pero Dorita, mi esposa, le encanta bailar. Y entonces llegamos a la fiesta y hay que ponerse a bailar. Porque a eso vamos, a bailar, y hay que bailar. O sea, no es porque yo esté en la iglesia, que porque yo ando predicando, ay, no, eso no es de... No, si es que estamos en el mundo y tenemos que demostrar que el gozo de Dios no es estar apartados y estar alejados de lo que hace el mundo. El mundo debe de reconocernos también como personas alegres, como era Jesús. Jesús seguro que era un hombre muy alegre. Si no hubiera tenido la alegría en su corazón, seguro no hubiera podido partir la historia en un antiguo a un Nuevo Testamento. Era un líder que nos mostró el camino. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, convertirnos en verdaderos líderes de jóvenes y adultos y mostrarles el caminar hacia Dios, mostrarles ese caminar que no es solamente en lecturas, que no es solamente estar sentados 40 minutos, una hora, dos, hablando de Dios a tiempo y destiempo, demostrando en nuestros propios trabajos que Cristo vive en nosotros, porque no tiene sentido decir que yo soy hijo de Dios, que yo soy un cristiano, y que cuando estoy en el trabajo demuestro todo lo contrario. Sí. O cuando estoy en la calle demuestro lo contrario, o en los tráficos que hoy en día nos encontramos, demostremos todo lo contrario. Allí es donde tenemos que demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Ahí en la fiesta, en esa sudada que uno se pega, demostrar que Dios está con nosotros, que es una felicidad, y es una felicidad que es para siempre. La felicidad que Cristo pone en nuestro corazón es una felicidad para siempre. Y a eso nos invita el Señor, a ser felices, no a estar olvidados, no a ser parte del grupo marginado. Nos invita a ser parte de las personas que salimos a la calle a demostrar que Cristo está en nuestras vidas, que tenemos que discernirle a los demás y buscar al más necesitado y tenderle la mano, la mano de amigo, la mano de un verdadero cristiano. A mí me llama mucho la atención esta parte, ¿verdad, Luis? Y casi siempre creo que soy repetitivo en esta situación. Cuando alguien tiene una necesidad, ay, sí, voy a orar por tu necesidad. Cuando alguien está enfermo, ay, sí, voy a orar por tu necesidad, por tu enfermedad. El que está enfermo necesita medicina. Hagamos una colecta, hagamos una rifa y le conseguimos la medicina. El que tiene una necesidad, tal vez quiere hablar, ay, no, que no me vayan a ir a tocar la puerta porque qué vergüenza que me vengan a tocar que te toque la puerta, que vayan a hablar, que vas a ir a la casa del vecino, ándale a hablar de Dios. Yo tuve una experiencia que de verdad me gustó mucho. Yo tengo aquí un vecino, aquí en mi cuadra, que es una persona que siempre que yo necesito algo, ahí está la ayuda. Entonces eran 3 hermanos, hoy ya solo quedó él, pero cada vez que no tenía algún problema, ahí estaban. Yo le decía Colocho, Manuel y Héctor. Y ahí estaban siempre. Héctor se me perdió como 2 semanas. Y no estaba Héctor. Entonces le dije a Dorita, yo creo que Héctor va a estar enfermo. No me dijo si había ido a algún lado, pero al final sí estaba enfermo. Héctor es evangélico, Ahí en la vecindad de su casa tiene abierto su portón y ahí llegan unas cuantas personas a ver. Pero es una persona muy dada. Y entonces cuando yo supe que estaba enfermo, lo iba a ver. Y estuve platicando con él, lo ayudé y traté de colaborar en su medicina. Pero al final de todo esto, oré por él. Y me dice, no, Fernando, mire, ore por mí, no hay problema. Qué bueno que una persona como usted venga a hacerlo por mí. Se quedó contento, se quedó feliz. Llegué a ayudarlo, llegué a platicar con él, pero también le llevé el mensaje. El mensaje de ese Dios, que no es un Dios distinto, es el mismo Dios. Solo que con una versión que ellos manejan, ¿verdad? Pero es el Dios del amor, el Dios que está. Aquí mencionaste
dos aspectos que me gustaría considerar. Por ejemplo, Pablo dijo, yo me hice como ustedes para poderles llevar el mensaje. Y eso es en relación a lo que estás tocando, porque hoy se sataniza a un laico comprometido, puedo utilizar esa palabra, que tal vez lo encontrás en una reunión de una fiesta y está bailando y ya se dio como ahora hay teléfonos, ¿verdad? Entonces te toman la foto, miren este hermano que no sé qué, te están satanizando sin entender el por qué, pero es que Jesús también se hizo como nosotros, menos en el pecado, imagínate. Amén. Ya van dos que te menciono. Y también lo de San Francisco de Asís que mencionaste, porque con la acción evangelizaba, con el hecho de lo que él hacía, y me llamó la atención y yo no conocía esa forma para construir el templo, o capilla, no me recuerdo qué era lo que iban a construir. Me llamó la atención una película que vi donde él iba con su carreta y pedía piedras, no pedía dinero, no pedía otras piedras, y la gente le daba piedras, le daba ladrillos para poder empezar a construir la garita, y poco la gente, la capilla, perdón, y la gente empezó a poner la mano de obra. Esa manera de pedir esa ayuda fue increíble, y es algo que nos debe de motivar muchísimo a entender el pleno sentido de la evangelización como tal, y a entender también que podemos estar en el mundo sin comportarnos como los del mundo, en el pecado, pues a eso me refiero. Pero Amén. El Señor te sirve, te da la gracia y la bendición de tu trabajo, de poder estar bien económicamente, si se puede, no está en contra de que de repente pues tengas el honor de comerte un buen caviar y no por eso te vas a sentir mal, pues, o sea, si el Señor lo permite es por algo, Amén. Pero mira, es muchísimo lo que tenemos que entender de este sínodo. Yo creo que difícilmente, espero equivocarme, difícilmente se está transmitiendo como realmente es el sentido. Y cuando vayamos a la acción, ahí es donde nos vamos a medir, es el examen, pues. Fíjate que no, yo creo que sí, vamos por muy buen camino. Para el Papa Francisco hubiera sido bien fácil, hubiese sido bien sencillo reunir en un sínodo a los obispos y mandarnos una carta, ¿verdad? Y miren, esto es lo que la iglesia piensa, esto es lo que la iglesia decidió, y a partir de este momento tenemos que hacer tal y tal cosa. Hoy el Papa Francisco hizo una apertura, que se van a reunir los obispos en el 2025, por supuesto que se van a reunir, pero ¿qué se van a reunir? A hacer una conclusión de lo que estamos haciendo nosotros, porque qué interesante, este sínodo, ¿cómo se empieza? Está por las decanaturas. Cada decanatura es una cantidad de parroquias que las parroquias estamos haciendo nuestro propio discernimiento. ¿Cuándo la iglesia darnos a nosotros los laicos la oportunidad de decirle, mire padre, fíjese que usted tiene que cambiar esto, mire padre, ayúdenos con esta situación porque creo que es la mejor ventaja, mire padre, tal y tal, así, ¿verdad? Y que cada parroquiano tengamos, y nosotros hicimos formularios, ¿oíste? Nosotros lo trabajamos de tal manera que se hizo una conclusión nuestra, de nuestra parroquia. Nuestra parroquia lo llevó con el decano lo va a llevar a la arquidiócesis lo va a llevar al obispo, el obispo lo lleva a ¿cómo se llama? Ahí se me fue el otro nombre. Lo sube al arzobispado en general, y el arzobispado, cada quien va a ir haciendo un filtro y un filtro y un filtro y un filtro hasta que llegue el otro año, en julio del 2025, me parece, allá a Vaticano, y allá en Vaticano se reúnen ellos a hacer una conclusión. Esto es lo que dice la iglesia. Imagínate qué bendición.
¿Y quién quita? ¿Quién quita la opinión de Luis Mayorga? Miren, no va a decir la opinión de Luis Mayorga, pero tu opinión, aquí está, miren, esta es una de las conclusiones que llegamos, que los jóvenes tienen que aprender, que los jóvenes tienen que entender que las iglesias que diéramos nosotros, porque en Parroquia San Juan Bautista pudiéramos tener una cancha de básquet, apenas tenemos espacio para parqueo. No siempre se va a poder, no siempre se va a poder, pero se va a intentar hacer las cosas de tal manera que de verdad yo creo que esto lo hizo iluminado, seguro, el Papa Francisco por el Espíritu Santo, y nos está invitando a todos los hombres y mujeres, laicos comprometidos y no comprometidos, que eso es lo más importante. Correcto. Hay momentos en que hasta podríamos invitar a la gente que está allá afuera, mire, pase adelante. Ya, se me viene el pasaje de los invitados a la fiesta, ¿verdad? Que invitaron a todos y nadie quiso llegar y jalaron a los que estaban afuera para que fueran a comer. A nosotros nos está llamando la iglesia hoy, a los que probablemente no queríamos, pero que ahí estamos y estamos aportando nuestro granito de arena, ¿verdad? No, y hay algo más que hay que sumarle a esto, Fernando. Yo creo que no se había visto en otras participaciones similares el que el párroco se involucrara también en este caminar. Hay bastante disposición de algunos sacerdotes, no todos, como siempre puede pasar, pero sí hay una buena disposición a acompañar en estos ejercicios al laico. Nosotros en lo personal tuvimos la grata experiencia de participar allá en San Cayetano ¿cómo es que se le llama cuando hacer la conclusión ya más generalizada? No me recuerdo ahorita. Pero que hay que reunirse sí o sí para sacar eso. Así es. Entonces ahí él estuvo presente, nos acogió, y mira algo que me llamó la atención, Fernando, y te lo digo claro y que quede aquí para la historia. Vi un sacerdote tan dispuesto y un sacerdote que también se empezó a pasar platos a la hora del almuerzo y a servir en las mesas a los laicos. Amén. Amén. Eso te da a entender que él como parte del vicario de movimientos y apostolados y ministerios está dando un ejemplo y está entendiendo lo que es esto del sínodo, un acercamiento también entre el laico y el sacerdote y a la inversa, porque también el sacerdote tiene sus propios problemas. Por supuesto. Definitivamente, ¿verdad? Por supuesto, el sínodo nos está llevando, a eso, a que también el sacerdote entienda de que es un ser humano, de que no es una persona elevada, no es un ángel al cual hay que servir, que es lo que muchas veces sucedía con nuestros sacerdotes anteriormente. Todavía habrá más de alguno por ahí, ¿verdad? Que quiere, que él dice esto es negro y uno lo mira azul y tiene que decir es negro porque él dice que es negro. No, ya los sacerdotes ya aprendieron. Ya el padre Aarón Tello, nuestro sacerdote, de verdad, él ahí está limpiando, ahí está colocando bancas, ahí está trabajando con nosotros a la par, como lo hacía Jesús, El trabajo de Jesús era ese, mostrarnos el camino, pero no solamente mostrando el camino diciéndonos así se hace, no, así hay que hacerlo. Un verdadero líder siempre debe estar al encuentro. Y creo que ustedes tienen esa ventaja con el padre Carlos. El padre Carlos yo lo conocí como párroco de Santa Rosa de Lima, y de verdad es un hombre muy, muy activo, un hombre que de verdad sabe cuál es el trabajo para Jesús, no para el hombre. Ahí está. Pues mira, Fernando, se nos fue el tiempo. Platicar con tu persona es muy agradable, se vuelve muy ameno. Para los que nos sintonizan, voy a utilizar esa palabra. Nosotros no preelaboramos absolutamente nada, simplemente nos ponemos de acuerdo en una temática a tocar y lo que usted acaba de escuchar es parte de nuestra experiencia, desde nuestro estado de vida y nuestra vocación, lo vuelvo a repetir,
y esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida y que algo quede para implementar en su parroquia, en su movimiento, en su ministerio, donde usted esté, y que no deje de escuchar los viernes también las reflexiones de Fernando León, viernes de bendición. Aquí sí te hice propaganda, Fernando, y te Amén, paso la amén. factura. Amén, amén. Entonces, te digo las palabras finales. Gracias. No quisiera terminar este programa sin hacer la oración al sínodo que dice: Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos. Que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y a anunciar el Evangelio de tu Hijo. Que la escucha y el diálogo en comunión nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que hoy vivimos, en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción, dócil a tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Caminemos juntos, viviendo y anunciando el Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Y gracias, que, Luisito. Gracias y por que la así, invitación. y no, tu apoyo es importante y mira, pues ya decir que vamos a terminar y ya terminamos, pero voy a dejar algo en claro. El Ministerio Isaías es independiente a la organización donde donde trabaja nuestro hermano Fernando. ¿Cuál es tu grupo o tu movimiento? Dilo con confianza. Yo trabajo para la parroquia San Juan Bautista y Ajá. el grupo con el que caminamos juntos en la palabra es el grupo de hombres de oración San Juan Bautista también. Y ahí, desde ahí salimos al encuentro con Jesús. Y estamos siempre disponibles para los ministerios y para los grupos que nos quieran invitar. Estamos para servirles siempre con el apoyo de nuestra parroquia y el apoyo de nuestro sacerdote, el padre Aronte. Ahí está. Ahí está. O sea, aquí está viendo usted un movimiento, una agrupación y un ministerio trabajando en conjunto con un mismo sentido: evangelizar y dejar un mensaje. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, verdad, Fernando? Amén. Bueno, pues ya no te Amén. quito eso de que ya despediste el programa. Hasta la próxima.